Muy buenas tardes. Hoy, 11 de marzo del 2021, estamos comenzando nuestra 27ª Mesa de Innovación, Tendencias de Innovación, ¿sí? Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio de aceleración y crecimiento para sus organizaciones. En un mundo cambiante a una velocidad vertiginosa y que requiere líderes que se adapten rápidamente a estos cambios. Es así como cada semana diseñamos de la mano de nuestro líder de innovación, Edwin, las estrategias temáticas, todo ello para traerles a ustedes herramientas efectivas para la aceleración de sus organizaciones. Entiendo que la innovación hace crecer los negocios y los lleva a ser organizaciones exponenciales. Sí, la mentalidad se adquiere y ese es el objetivo de esta mesa, una reflexión, un camino y ideas. Por lo tanto, bienvenidos a ustedes a este espacio que es de ustedes y para ustedes. Hoy nos va a acompañar con una presentación Gustavo Orjuela. Él es administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario, con maestría en gerencia de innovación y hoy se desempeña como partner para Colombia y México de Guaira, que es donde se generan las alianzas estratégicas de innovación y de apoyo al emprendimiento, conectándolos con Movistar para crear juntos negocios esenciales. Gustavo, no me voy a detener presentándote más. Nuevamente, mil y mil gracias por acompañarnos. Créenos que hay mucha ansiedad de escucharte y el micrófono, Edwin, es tuyo para que le des entrada a Gustavo. Nuevamente, mil gracias. Gracias, doctora Gloria. Buenas tardes a todos los participantes de la Mesa de Innovación número 27. Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy con un invitado súper especial. Traemos a Gustavo Orjuela de Guaira / Movistar / Telefónica. Y nos aclaras bien cómo es la combinación de las marcas, los nombres. Pero bueno, hoy traemos un tema espectacular que yo sé que nos han pedido bastante que profundicemos. Y es... hemos visto temas de innovación abierta, ¿sí? Por aquí estuvo Diana Gaviria de Conet Bogotá, ha estado Impulsa, que nos ha hablado de innovación abierta. Hemos traído a los líderes de innovación de diferentes entidades financieras y bancos acá en Colombia, pero yo sé que ya conocemos los conceptos, pero aterricemos un poquito esos conceptos y veamos cómo se implementa un modelo de innovación abierta. Y en eso, pues Gustavo es el más duro en el tema y nos va a ampliar. Y nos va a hablar de un concepto que tangencialmente hemos abordado y es el corporate venturing. ¿Cuál es esa diferencia con la innovación abierta? ¿Eso cómo se come? Y porque hoy hace parte de las estrategias que están implementando muchísimos corporativos, tanto financieros como no financieros, para poder acercarse a los ecosistemas de emprendimiento e innovación. No solamente para co-crear nuevos modelos de negocio, sino también para hacer integraciones comerciales, tecnológicas e incluso invertir en ellas. Entonces, Gustavo, buenas tardes, bienvenido aquí a Colco Innova. Edwin, mil gracias por la invitación, a Gloria igualmente, y un gusto poder compartir lo que estamos haciendo desde Guaira y hablar de Corporate Venturing. Saludarlos a todos, espero que estén bien, aguantando frío los que estemos en Bogotá, viendo llover, y si quieren, yo les voy a pedir un favor, tengan toda la confianza de interrumpirme, de preguntar, de querer conversar conmigo, y voy a coger una palabrita que dijo Gloria, y es que ustedes se den el placer de tomarse un tiempo durante la semana para reflexionar en temas de innovación. Es un lujo, de verdad. Eso no nos pasa, creo que no nos pasa casi nunca en la vida, y en la industria es complejo, y ese punto de pausa, de reflexión, de hacerse preguntas alrededor de temas de innovación, de verdad ustedes tienen un lujo que me da envidia y me parece que buenísimo poder contribuir en este momento. Bueno. Si quieres, ve probando tu presentación
y mientras tanto, entonces, recuerden que está el micrófono abierto, pueden alzar la mano para los que quieren habilitar el micrófono y lanzarle preguntas directas a Gustavo, o también pueden dejarlas en el chat, ¿listo? Y al final igual también tendremos un Q&A sobre esas consideraciones o comentarios que tengan para Gustavo. Gustavo, adelante y muchísimas gracias. No, mil gracias a ustedes. Por favor, interrúmpanme. Vamos a hablar un poquito de innovación abierta y de esto de corporate venturing. Y lo primero que me suele pasar cuando empezamos a hablar de ese tema es qué está pasando con sus empresas y con sus industrias. Eh, ¿La empresa en la que ustedes están está reaccionando a los cambios del mundo, de la industria, o los está liderando? Y eso es una pregunta que nos debería poner en perspectiva para saber realmente en qué punto del mercado estamos. ¿En qué punto estamos a la hora de construir el futuro de la industria que nosotros soñamos? ¿O en qué punto estamos reaccionando y dejándonos llevar por ese huracán de cambios que están generando las industrias y que a veces ni entendemos? Y en esa reflexión eh, nos sucede algo, y es que imagínense que hace unos años empiezan, creo que el término startup, no como startup, sino como unicornio, viene acuñado desde el 2013 más o menos. Em, Cuando uno le muestra a un corporativo como Telefónica que su empresa está valorada, después de 100 años, está valorada al mismo nivel de Netflix, de Xiaomi. eh, Creo que esta gráfica está desactualizada porque Tesla es la empresa con mayor valoración en términos en el sector de vehículos. Em, Imagínense el dolor de cabeza para un gerente de una empresa, decir, yo llevo 100 años tratando de construir valor en mi organización y llega alguien como Airbnb o como LinkedIn o como un PayPal y ya sobrepasa la valoración que nosotros tenemos. Eso genera una primera alerta, es decir, hay una gente que está fuera en el mercado, emprendedores, gente que está entendiendo el mundo desde otra perspectiva, pero además de entenderlo, construye nuevas realidades y nuevas perspectivas y nuevas formas de generar valor, que en esa nueva forma de generar valor está entendiendo mejor el mercado que nosotros mismos. Y entonces eso nos genera una alerta muy fuerte. Pero la segunda alerta muy fuerte fue la siguiente. Uno puede decir, sí, el caso Amazon está bien y está muy chévere lo de Uber, está muy lindo lo de Xiaomi y Netflix está muy bien, pero eso no nos va a tocar a nosotros, porque nosotros como que estamos en nuestra cápsula y decimos, yo igual ya tengo el negocio muy montado, tengo la estructura muy fuerte, tengo un equipo que viene jalando y tiene un posicionamiento muy interesante en los diferentes mercados en los que estamos, hasta que llegan estos señores de WhatsApp en el 2010 y 18 meses después nosotros habíamos perdido el 30% de nuestras ventas, donde en un lugar donde nosotros creíamos que éramos intocables y eran los mensajes de texto. Ya habíamos tenido una alerta con los BlackBerry, em, pero cuando llega WhatsApp, lo primero que pasa, yo no sé si ustedes se acuerdan que nos vendían planes de los minutos más mensajes de texto y que eran SMS y MMS, y entonces era un lujo mandar el mensaje de texto y decía, de acá no nos mueve nadie. Cuando emerge una startup como WhatsApp y vemos que sucede esto, genera una alerta muy importante al interior del grupo. Y dice, algo está pasando que nosotros no estamos entendiendo aún, que esos cambios que están viendo estos emprendedores todavía nosotros no los percibimos, como que las antenas todavía no nos llegan hasta ese alcance y que lo que es el alcance que nosotros no estamos dando, sí lo están teniendo los emprendedores, sí lo están haciendo las startups. A diferencia de que ellos son mucho más ágiles, mucho más rápidos, reaccionan y funcionan de manera mucho más plástica, mucho más flexible, y en esa plasticidad de ellos, pues generan valoraciones y crecimientos que jamás una compañía establecida la puede lograr. Em, a partir de ahí, digamos que es evidente que el tema del COVID empieza a acelerar todo el tema de los cambios en tecnología. Es evidente que
hace 2 años o año y medio, ir a un restaurante que le pusieran un código de QR a uno para leer la carta, pues era una vaina impensada. Hoy todos lo tienen y no era, pues no tocaba pues revolucionar nada pues para poner un QR. Empezaron a pasar cosas muy interesantes y dentro de esas cosas interesantes empecemos a meternos en el mundo del corporate venturing. Guaira nace en el 2011 con la intención de acercar o de ser un puente de conexión entre los ecosistemas de emprendimiento e innovación a nivel global y la corporación, y una corporación como Telefónica. El primer Guaira que sucede, que pasa, es el de Colombia, es el de Bogotá, donde estoy yo en ese momento. Y una vez se inaugura en las oficinas de Guaira como aceleradora corporativa, nosotros tuvimos el modelo de aceleración del 2011 al 2018. Cuando lanzamos en Colombia, enseguida se lanzó España, luego se lanza UK, luego lanza Alemania y luego se empieza a generar toda la red. Ahora te les cuento un poquito de los números nuestros ahí. Pero la tesis a la cual nosotros estábamos hablando es, tenemos que generar un puente de conexión, una plataforma de conexión entre eso tan interesante que está sucediendo afuera de la corporación y nosotros. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente como una aceleradora corporativa. Entonces empezamos a definir este mundo del corporate venturing como la manera de acelerar procesos de innovación a través de las startups. A través de startups. Y ahí podemos definir de mil formas las startups. Yo creo que cuando uno va a ver esa definición de startup desde la luz de lo que propone Paul Graham o lo que pone la gente de Y Combinator, yo creo que son esos emprendimientos que están iterando y buscando todo el tiempo la manera de crecer y en esa iteración y crecimiento crecen por tasas encima de las del mercado y generan unas velocidades pues que logran disrumpir los mercados tradicionales. Corporate Venturing como ese concepto de integración entre grandes corporaciones y startups para generar negocios. Desde ese concepto nos empezamos a mover a entender qué es esto de innovación abierta y cómo combina y cómo habla el tema de innovación abierta con Corporate Venturing. Y entonces empezamos a ver que esos son como una caja grande. Dentro del gran paradigma de innovación, empezamos a encontrar esa innovación cerrada, innovación abierta, y dentro de innovación abierta empezamos a ver como un capitulito donde nos metemos en temas de corporate venturing. A veces los americanos solamente entienden que el tema de corporate venturing se va hacia el CVC, que es el Corporate Venture Capital, como un fondo de capital de riesgo corporativo, pero en literatura desde diferentes lados empezamos a definir el tema de corporate venturing como toda esa interrelación que hay entre startups y la corporación y corporaciones. Ahora, muchas de las corporaciones dicen, pero ¿yo cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo tengo que hacer una aceleradora? ¿Tengo que hacer una incubadora? ¿Tengo que hacer un venture builder? ¿Qué tengo que hacer? Y ese cuadro nos ayuda un montón a definir nuestro norte. Y espero que ustedes también. Lo primero es su organización en qué está en innovación. Gloria decía, además de que es un momento de reflexión, es un momento que nos mueve culturalmente. La innovación sin el soporte cultural de fondo, sin que cambie y sin que sea una palanca de cambio cultural y de cambio en términos de acciones y de hábitos dentro de la organización, no pasa nada. Se vuelve estética. Entonces, lo primero que hay que reflexionar es, ojo, en este cambio que queremos trabajar con startups, ¿de qué manera lo queremos hacer? Y ponemos 3 variables. La primera variable es cuánto dinero tiene para poder invertir o para poder utilizar o como recurso financiero para poder hacer uso de él para estos ejercicios, para este ejercicio. Lo segundo es en qué etapa de desarrollo usted quiere que las startups se vinculen a su compañía. Y lo tercero es, usted quiere ver resultados en línea de tiempo. ¿En dónde los quiere ver? ¿En el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo? O en el mediano plazo. ¿Listo? Vamos, de largo plazo a mediano y corto plazo. A mediano plazo, digamos. ¿Ok? Vamos de baja intensidad en capital hasta alta intensidad y vamos desde etapas de descubrimiento en startups, en early stage, hasta etapas de escalonamiento. Este cuadro nos sirve un montón porque cuando ustedes dicen, la verdad es que yo quiero
yo quiero apuntarle, yo no tengo tantos recursos, no tengo tanto dinero, menos en un momento como este coyuntural, yo quiero empezar a acercarme a emprendedores para ver de qué manera pueden ayudarnos a resolver temas a largo plazo, de a 2 a 3 años. Entonces, mire, yo le recomiendo que por qué no hace un tema de retos y que esos retos generen unos premios y que esos premios dentro de 1 año, 2 años, los vaya integrando poco a poco a su compañía, que se vayan integrando a su cultura de innovación, que lo vayan asimilando, que el emprendedor también crezca, porque si está en etapa muy temprana hay que ayudarlo a crecer y ahí poco a poco lo van llevando. Y ese puede ser una forma. Otra forma puede ser scouting. Entonces decir, mire, yo necesito en el desarrollo de esta industria, necesito startups que tengan estas características, que tengan estos desarrollos y que a partir de ahí yo las puedo atraer a buscar una mesa conjunta de trabajo para poder desarrollar soluciones en conjunto. Y entonces también lo miro a 1 año, año y medio, 2 años, a ver cómo esos escenarios nos pueden llegar a generar un poquito más de valor, un poquito más de valor. Si yo me voy moviendo en la gráfica hacia la derecha, lo que yo voy a encontrar es que hay aceleradoras corporativas. Por ejemplo, en Colombia hay unos procesos de aceleración muy bonitos que ha hecho, por ejemplo, Sodimac Corona. Nosotros duramos aceleración desde 2011 hasta el 2018. En Colombia solamente pasaron alrededor de 54 startups y donde buscábamos llevarles esas startups como Mensajeros Urbanos, como Ipeico, como Fluvip, como Ogaru, llevárselas a Movistar para tratar de generar negocios en conjunto. Y luego, a partir del 2018, nosotros decidimos dar un pasito más adelante en esa curva de maduración y volvernos un CVC, un Corporate Venture Capital. Hoy Guaira se define como el brazo de innovación abierta, eh, dedicado a invertir en startups y a desarrollar negocios en conjunto entre las startups y Movistar para generar negocios exitosos entre ambos, para ayudarlos a crecer entre ambos. Luego estamos buscando startups en fase de scale-up, en fase de escalonamiento. Por favor, insisto, si tienen alguna duda, interrúmpanme y ahí vamos conversando. O pregúntenme en el chat, no hay ningún inconveniente. Cuando fuimos a hurgar en el mundo de corporate venturing hace unos años, nos generaba un montón de reflexión y decíamos, listo, nosotros dejamos de hacer una aceleradora corporativa, nos vamos a hacer un CVC, nosotros tenemos tickets de inversión que van desde los 50.000 hasta los $200.000. Eh, y decimos, ok, ¿qué está pasando en este mundo a nivel global? Entonces empezamos a buscar información y nos encontramos con esta cifra. 75% de las Fortune 100 tienen mecanismos de inversión corporativa en startups. Invierten directamente en emprendedores. Si el 75% de las empresas más importantes del mundo están invirtiendo en startups, perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cuáles son esas cifras? María, ya te respondo. ¿Cuáles son? Porque eso depende de la etapa en la que nosotros empezamos a entrar, los criterios esos de selección de las startups. Si esto está pasando en el mundo, y veíamos más o menos que las cifras eran como de 6 de cada 10 unicornios en Estados Unidos son invertidos por corporaciones, ¿qué está pasando en Latinoamérica? En Europa claramente es una tendencia, en Estados Unidos eso viene creciendo desde los años 80, tuvo una meseta a finales de los 90, además con todo el tema de las .co, y a partir después de los 90 tuvo un tema de crecimiento interesantísimo de empresas invirtiendo en emprendedores, en startups, pero en Latinoamérica, ¿qué pasa? Y cuando fuimos a buscar cifras, no habían, simplemente no habían, no existían estas cifras. Hemos sacado 2 reportes ya de Corporate Venturing y en los 2 reportes nos hemos encontrado cosas muy interesantes. Y sacamos una de Colombia. El año pasado lo publicamos el de Colombia. Voy a basarme en las cifras de Colombia. La mayoría de las empresas que están tratando de trabajar con emprendedores, primero, las empresas todavía no logran distinguir el término entre voy a trabajar con emprendedores
o voy a trabajar con startups o voy a trabajar con empresas tradicionales, ¿no? O sea, emprendimientos en crecimientos tradicionales. Y como que esa brecha de conceptualización entre esos mundos todavía no se tiene tan claro. Lo segundo es de qué manera están trabajando. Y entonces encontramos que los mecanismos más comunes eran, voy a hacer un reto, voy a hacer algo de scouting, voy a hacer voy a hacer un ejercicio voy a hacer un ejercicio como un challenge donde invite a emprendedores a estar un fin de semana y entonces yo les doy un par de retos y más o menos la cosa iba por ahí. Pero nos sorprendió un montón que cuando fuimos a levantar cifras de inversión, logramos entender que más o menos en año corrido, del 2018 al 2019, de junio a julio, encontramos que habían corporaciones que habían invertido, o sea, la cifra total son alrededor de 50 millones de dólares en Colombia, de corporaciones invirtiendo en startups. 50 millones de dólares. Claro, cuando yo lo voy a comparar con la cifra general de cuánto se invirtió en startups en, en Latinoamérica en el 2019, más o menos son 4.6 billones de dólares que se invirtieron en general en diferentes mecanismos, desde VCs, ángeles inversionistas. Ojo en la región en la que estamos. Estamos en una región y en un país que más o menos levantamos una piedra y salen 10 emprendedores. Y de esos 10 emprendedores, uno se vuelve Fruana, que acaba de salir reconocido en TechCrunch, o uno se vuelve Back Startup, o uno se vuelve Fluid, o uno se vuelve, y que son startups de altísimo crecimiento con unos equipos emprendedores que tienen una visión de mundo absolutamente interesante y que ya no es el emprendedor de garaje que decíamos, oiga, venga, ahí voy a ayudar a que venga el emprendedorcito a ver si me ayuda a resolver el tema del ERP de mi empresa, sino ya ese emprendedorcito se llama Venti y Venti ya tiene unas ventas que son interesantes y que le puede competir a cualquiera. El estigma de el emprendedor como ese muchacho varado mirando a ver qué hace y la corporación todopoderosa, yo creo que esos paradigmas se empezaron a romper. Uh, y cuando decidimos empezar a trabajar con startups, empezamos a acuñar un término que a nosotros nos sabe bien, nos parece bonito, y es de qué manera ponemos a bailar estos elefantes, estas grandes corporaciones como Telefónica, con gacelas sin pisarlas, sin hacernos daño. Las gacelas se mueven rápido, son dinámicas, tienen la agilidad de moverse rápidamente en el mercado. Las corporaciones tienen procesos, tienen estructuras, tienen procedimientos. ¿Cómo hacemos para que estos dos mundos empiecen a conversar sin dañarse? Sin, 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 sin que haya mucha fricción en esos dos mundos. Y eso es un poco lo que hemos hecho durante estos 10 años. Es tratar de que evitemos las fricciones en esos mundos y tratemos de acercarlos de tal manera que generemos casos de negocios reales entre ambos. Ahora sí metámonos qué es Guaira. Nosotros nos definimos como el hub de innovación abierta más global, tecnológico y conectado del mundo. Voy a sustentar esta frase con las siguientes cifras. Hoy Guaira tiene 7 hubs o oficinas a nivel global, 2 oficinas de scouting. Cuando me dicen, estoy pensando en hacer una aceleradora, yo le digo, piénselo bastante bien, porque Guaira después de 10 años ha generado en inversión solamente en startups más de 166 millones de euros invertidos desde la corporación a startups. Piensen lo siguiente, nosotros en procesos de aceleración invertíamos $50,000 en cada una de las startups que recibíamos en el proceso. Del 2011 al 2018 recibimos 54 startups. Por $50,000, ustedes ahí harán la cuenta, pero piensen que además el 50% de esas startups hoy no existen. Fracasaron por diversas razones, o se movieron a otra cosa, o ya no están. ¿Usted cómo le explica al financiero de su empresa que invirtió $50,000 en una compañía que fracasó? ¿Usted cómo le explica que el fracaso hace parte del lenguaje de innovación de su compañía? A un financiero. Lo echa el otro día. Si no entiende el ADN de hablar de innovación, eso sonaría como un fracaso rotundo. Pero por el otro lado podemos ver estas cifras y es, nosotros
Además de que invertimos, les ayudamos a cerrar las rondas de inversión a las startups. Hemos logrado ayudarles a cerrar rondas de inversión por unos 3 billones de euros de fondos que han sido invertidos por terceras partes. Un portafolio de más de 500 startups activas, de las cuales una quinta parte están trabajando directamente con Telefónica, y en eso estamos. Y lo que estamos sobre todo enfocados es de qué manera estamos cerrando esa brecha digital de la industria, de qué manera, denme un segundo, de qué manera nosotros nos estamos acercando a llevarle temas de ciberseguridad, de construir el futuro de la industria de telefonía o de la telco o de data a través de las startups. Cuando nos definimos como compañía, uno piensa en Movistar y piensa en minutos, celulares y no mucho más que eso. Pero cuando uno lo ve al interior, dice, no, es que el futuro de la industria no es ese, no es celulares ni minutos, son datos. Y de qué manera los datos nos ayudan a acercarnos a ser más humanos. Y en esa construcción, cualquier cosa donde nosotros nos movamos, estamos utilizando data para mejorar nuestras vidas. Ahí puede entrar una startup o ahí entra Movistar. Y es, si yo estoy pensando en mejorar mis procesos de compra o mis procesos de venta, si yo soy una empresa, ¿de qué manera puedo tener una pasarela de pago que me lo haga más fácil? ¿O de qué manera puedo tener asistentes virtuales? ¿De qué manera puedo tener inteligencia artificial? ¿O de qué manera el tema de marketing digital me puede ayudar? ¿O de qué manera me meto a las verticales que están o las palancas que hoy están moviendo el mundo desde una compañía tradicional de 100 años para tratar de construir el futuro de la empresa? Les presento un poquito como de las startups. Ahorita voy a hacer zoom en algunas de ellas. Esto es el portafolio ISPAM. Em, por acá me preguntaba sobre el perfil. Hoy aceptamos startups que están, o sea, invertimos en startups que por un lado que sean relevantes para Telefónica, o sea, que resuelvan una necesidad puntual de Telefónica. Dos, que estén en fase de escalonamiento. Es decir, que la startup ya tenga un producto validado en el mercado, que ya tenga ventas, que tenga clientes relevantes, que tenga un producto robusto, que esté sobre algunas verticales. Entonces estamos buscando startups en IoT, estamos buscando startups en inteligencia artificial, en data, en machine learning, deep learning, todo lo que hay ahí en temas de manejos de data. Estamos buscando startups, algunas cositas fintech, pero por ahí hemos invertido en un par. Eh, Algo de blockchain, todavía ahí vamos. Con equipos multidisciplinares o interdisciplinarios, y que estén justo en esa fase de escalonamiento, que si logran tener una solución interesante para Movistar en Colombia, la podamos llevar de la mano a Movistar Perú, a Chile, Argentina o a España. Y que en ese crecimiento puedan resistir como, como ese jalonazo. Estas son algunas de las startups de nuestro portafolio. Una de las cosas que nos pasa, déjenme ver, una de las cosas que nos pasa aquí es, tenemos como una caja de herramientas que nos funciona muy bien para Movistar. Entonces Movistar nos dice, oiga, yo estoy pensando en desarrollar estrategias de realidad inmersiva para poder vender celulares. ¿Ustedes conocen algo? Yo le digo, sí, espérenme un segundo. Tengo acá Monap. Revisemos qué podría hacer Camonap por nosotros. Y entonces ahí generamos toda una experiencia de inteligencia, de realidades inmersivas a través de ellos. O me dicen, oye, estoy pensando en abrir una tienda nueva en Ciudad de México, una tienda de experiencia nueva, pero estoy mirando de qué manera encuentro el mejor lugar dentro de Ciudad de México donde sea más afín como el tránsito, las personas, la geolocalización, toda esta información para poder tomar una decisión informada, para poder abrir este sitio de experiencia. Yo digo, claro que sí, deme un minuto, hablamos con Decifra y Decifra se dedica a eso. Eh, es tener una caja de herramientas a disposición de una corporación, que para spam son un poco más de 130, que a nivel global son un poco más de 500, y que nos funciona bastante bien en diferentes verticales. Yo creo que la única manera en la que nosotros podemos empezar a construir el futuro de cualquier industria es a través de escenarios colaborativos. O sea, tratar de construir valor entre dos empresas, donde nos podamos sentar en una mesa y decir de qué manera nos podemos hacer más fuertes.
porque la competencia o el competidor en el mercado no necesariamente es el que está al frente que hace lo mismo, sino es el que lo piensa diferente y es el que tiene la capacidad de decir, venga y trabajemos en conjunto los dos para tratar de crear un escenario diferente, para tratar de crear un espacio donde creamos valor diferencial para ambos. Y a partir de ahí, yo creo que la única manera como le vamos a dar vuelta a este momento coyuntural del mundo es a través de ser colaborativos, es tratar de sentarnos con diferentes y tratar de hablar con personas que nos ayuden a romper paradigmas que tenemos dentro de nuestras empresas. Pero hablemos de casos de negocio, porque lo más lindo de esto es, sí, hablemos de innovación abierta y hablemos de todos los procesos hacia arriba, pero cuando esto no se baja en cifras reales, pues queda todo muy arriba, ¿no? Hoy un poco de esa transición de ser aceleradora a volvernos un CVC, hay un montón de anécdotas, pero una de esas que les quiero compartir es, antes de los casos de negocios, es, oiga, Guaira nace desde la visión del gerente, del director regional de Telefónica, que hoy es el director general de todo Telefónica a nivel global. Cuando eso viene desde esa línea arriba, dice, de ahí para abajo, fácil. O sea, de ahí para abajo, yo mañana les presento a mensajeros urbanos y entonces mañana los están contratando y estamos generando negocios entre todos. Pues no, no fue así. A nosotros nos tocaba empujar todo el tiempo y llamar a decir, oiga, señores de logística de Movistar, venga, es que tengo una solución para ustedes que les puede interesar. Venga, páreme bolas, venga, mire que tenemos algo chévere para usted. Y todavía no entendían que era Guaira. O sea, como así que ustedes están trabajando con emprendedores, con startups, eso que o sea, como ¿qué sentido tiene para mí? Eso cómo me va a ayudar a mi día a día. Cuando uno trata de operativizar y meterlo en el día a día como una solución para las empresas, era durísimo. Era, era durísimo porque todavía no se entendía muy bien de qué manera esto de qué manera me va a solucionar mis dolores. Hasta que hay un caso donde una startup le resolvió algo puntual y dijo, y entonces si funciona con una, va a funcionar con otra y va a funcionar. Y entonces empieza a entenderse el mecanismo, que esto es un trabajo a mediano y largo plazo. Hay que tener músculo, hay que tener paciencia y hay que irlo construyendo de a poco. En esa construcción, hablemos de estos casos de negocio. Yo les decía, déjame a ver si, yo les decía de realidad inmersiva y hablaba de Camonap. Camonap es una startup que se dedica a desarrollar soluciones a través de experiencias inmersivas. Esta es una empresa de calzado argentina que decidió implementar Camonap como parte de su estrategia para lograr fidelización y mayor engage con su audiencia y poder elevar sus ventas. Cuando montan una experiencia de esta forma, directamente el usuario siente y percibe mayor valor en la marca y entonces genera unas cifras interesantísimas que son las que les comparto. 90% mayor de engage con la marca, hay un upgrade del 70% en las ventas, o sea, hay mayor cantidad de personas que están comprando y el 60% de personas prefieren las tiendas con experiencias con realidades aumentadas o inmersivas. Directamente le cambia la manera como se enganchan las personas o se vinculan las personas con la marca a través de una experiencia virtual. Que tal vez Jasmine Shepherd no hubiera llegado solo a lograr ese desarrollo o se hubiera demorado un montón y la curva de aprendizaje hubiera sido muy alta y muy costosa y que a través de un emprendedor y de una startup ya robusta lo logró montar y logró desarrollarle valor y generar estas cifras como de impacto. Les hablaba ahorita de Cifra y de Cifra logra unas cosas muy, muy interesantes en términos de potencial de mercado, de tratar de buscar a través de la data de la ciudad, levantar información y con esa información tratar de geolocalizar temas, o sea, temas de intereses y cruzar data de tránsito, de flujo de personas, de cosas en común que suceden alrededor. Y con esa información poder generar predictibilidad en los datos, activar audiencias y generar estas cosas que están muy chéveres, que es como ver una ciudad a través de píxeles y decirle a una empresa como Oxxo, por dar un ejemplo, o a una empresa de retail, y decirle, mire, tal vez este cuadrante es el más adecuado para que usted abra la siguiente tienda. Imagínese uno poderle decir eso a D1, o decirle eso a Justo y Bueno, o decirle a Tostado, y decirle, mire,
en vez de que abran las tiendas de manera acelerada y venga, ¿y por qué no lo hacemos a través de predictibilidad de data y a través de diferentes capas de información, poder generar mayor afinidad o mayor certeza en la manera de que en la que van a abrir una tienda? Esto evidentemente disminuye los costos, aumenta la posibilidad de éxito dentro de esa tienda en ese lugar, eh, y le ahorra un montón de dolores de cabeza a corporaciones. Pero en Colombia nos está pasando algo muy interesante con el tema de IoT, y a partir de ahí quiero hablar de IoT también para ponerlos en su radar. Cuando nosotros nos convertimos en un CBC, una de las reflexiones es: ¿para qué necesitamos un espacio tan grande de oficinas? Y en el caso de Colombia, nosotros lo volvimos un laboratorio, y un laboratorio de Internet de las Cosas. Acá cualquier emprendedor o cualquier corporación que quiera hacer pruebas en IoT, en Internet de las Cosas, a través de una red que se llama Narrowband o LTM, que son todas esas redes de baja, que son LPWA, que son empresas de alto alcance de baja frecuencia, eh, pueden venir a Guaira a utilizar la red y poder hacer pruebas. O una empresa puede decir: oiga, yo lo que pasa es que quiero generar unos retos y canalizarlos a través de IoT, y es el primer laboratorio en Colombia abierto para poder desarrollar este tipo de soluciones dedicados en Internet de las Cosas. Es un poquito que le perdamos el miedo al mundo del IoT y de la data, y poder acercárselo a los emprendedores, a las universidades, a las empresas, a través de este espacio de trabajo en Guaira. Entonces, les queda la invitación sobre la mesa si ustedes quisieran desarrollar algún tipo de soluciones, retos o meterse en el mundo de IoT. En ese mundo de IoT nos hemos encontrado con empresas absolutamente increíbles, como es el caso de Espacios Digitales. Espacios Digitales tiene dos líneas de negocio. Una que es ad hoc. Una empresa le dice: oiga, tengo un problema y es que me están robando el cobre de los cables de mi empresa. ¿Qué hago para generar una solución a través de IoT? Y ellos dicen: sí, deme un segundo y yo desarrollo un mecanismo de seguridad a través de dispositivos y de sensores pues que eviten robos y que generen alertas y que eviten los robos. Y entonces ellos desarrollan todas las soluciones en IoT para la empresa, o desarrollan soluciones como específicas donde ellos quieren impulsar ciertos mercados. Por ejemplo, el mercado del retail. Cuando uno compra hoy en Falabella y le dicen: ¿quieres recogerlo en la tienda? Y uno dice: sí. Lo que sucede es que le dan un código de vuelta a su correo, y en ese código usted se acerca, por ejemplo, al Falabella de Unicentro, se acerca a uno de estos lockers inteligentes, de estos casilleros inteligentes, mete el código y saca el producto. Y se ahorró un montón de tiempo de esperar a que el vendedor lo atienda, de que le entregue el producto, se ahorra un montón de trámites en general. Y lo que hizo para uno de los clientes es aumentarle hasta un 60% las ventas, disminuye los costos logísticos hasta un 46%, y disminuye hasta 20 veces menos el tiempo de atención a clientes. Esto directamente es revolucionar la manera como se acerca una empresa de retail hacia su cliente final a través de casilleros inteligentes. Eso lo vamos a implementar, o lo estamos implementando en los sitios de experiencia de Movistar, que usted pueda comprar un celular a través de un casillero inteligente. Entonces ya no necesita un vendedor, sino se acerca a una pantalla, pone el celular que usted quiera, pasa su tarjeta, le bota un código, ese código lo mete en un casillero y le saca el celular. Le ahorró el tiempo, le ahorró la logística, le ahorró un montón de pasos innecesarios a través de espacios digitales. Tenemos a Collectia, que estamos orgullosísimos que acaban de cerrar la Serie A, y es una empresa que está enfocada en temas de inteligencia artificial para mejorar el mundo de las cobranzas. Pero además está logrando eficiencias increíbles. 9.4% de productividad en cartera de mora de 1 a 30 días, en moras de 31 a 180 días, productividad del 53%, 53.5%, con unas tasas de crecimiento absolutamente increíbles a nivel regional. Estaban en Chile, están entrando a Colombia con toda la fuerza, y están pegándose un crecimiento a nivel regional interesantísimo, y están buscando la manera de hacer mucho más eficiente la manera en la que se generan las cobranzas a nivel
a nivel por lo menos regional, con un potencial de crecimiento absolutamente increíble. Em, Finalmente les quiero mostrar esto en cifras y es cuando nos dicen, claro, Guaira, chévere el portafolio de las startups, pero cuénteme cuántos negocios reales o cómo eso se tangibiliza en plata hacia Movistar. Decimos, ok, hablemos de plata. Dos startups como Webcentris e Increase generaron negocios o ventas anuales con Telefónica en Argentina por más de $1 millón, solamente a través de ventas B2B. O sea, el equipo de B2B de Movistar en Argentina, ya sea para consumo interno o para buscar clientes externos a través de Movistar, a través de estas dos startups generaron caja por más de $1 millón en Argentina. Pero si eso pasa en Argentina, imagínense lo que pasó en España con Devo. Ventas por más de $7 millones. Entonces, cuando decimos, claro, el discurso es muy de innovación y es de arriba y es de cómo conectamos la innovación en términos de estrategia, de cultura y cómo eso lo volvemos retos para emprendedores. Y dice, uy, un segundo, pero esto tiene que hacer eco y tiene que resonar en el PIG de mi empresa. Y sí, y entonces la innovación tiene que tener unos indicadores claros. Esos indicadores claros tienen que estar conectados directamente como toda una estructura hacia atrás. ¿De qué manera vamos a medir la innovación de acuerdo a la estatura de lo que estamos haciendo? Lo vamos a medir en términos de actividades, lo vamos a medir en términos de retos, lo vamos a medir en términos de dinero, lo vamos a medir en términos de qué y cuál va a ser el indicador de éxito de los esfuerzos de innovación que hacemos dentro de nuestras organizaciones. A partir de ahí, digamos que una forma en la que nosotros medimos el éxito, nosotros nos comportamos como un portafolio de inversión y como todo portafolio de inversión va a medir el éxito a través de las exit que nosotros hagamos, a través de las ventas de las startups. Pero también lo medimos a través de la cantidad de negocios que hacemos cruzados con Telefónica. Y otra cosa que estamos trabajando es trabajar con organismos multilaterales como el BID o como gobiernos o como empresas para llevar este modelo de Guaira para desarrollar mecanismos de corporate venturing a diferentes niveles. Acá hay algo bien importante y es que la innovación no resiste atajos. La innovación y la innovación abierta no resiste venga, hagamos 2 retos ahí, invitemos a 3 universidades, invitemos ahí a 3 emprendedores a ver cómo nos resuelven ese tema y lo sacamos rapidito y eso nos ayuda con los indicadores como de posicionamiento. Dicen, miren muy bien qué quieren hacer en sus organizaciones, miren cómo la innovación hace eco dentro de la estrategia general, miren eso cómo hace para coordinar una conversación interesante que tenga una simbología interesante en términos de innovación, donde todo el mundo tenga que ver con eso y que además le vea valor, que vea que esos esfuerzos de innovación que están haciendo ustedes, pues tengan sentido al interior de sus organizaciones y se vean tangibles esos goles, que vean que realmente está sucediendo algo interesante alrededor de los esfuerzos de innovación, que hay goles que vale la pena cantar, que vale la pena decirlos. Y a partir de ahí, ¿cuál es ese horizonte de tiempo para la transformación digital de su empresa, pero para la innovación y para la innovación abierta dentro de su empresa? Pero además que tengan en cuenta que trabajar con startups pues implica un esfuerzo que es sacarnos de pensar de manera como elefantes, de manera organizada, de manera estructurada, de manera procedimental, y nos tiene que llevar a un cambio de chip para tratar de entender el mundo a través también de las startups, de su agilidad, de su velocidad, de su plasticidad, y que a partir de ahí tratemos de buscar escenarios en común que nos ayuden a crecer. Quiero dejar estos 15 minuticos para responder preguntas o dudas o comentarios que me quieran hacer. Y les dejo acá mi correo electrónico si quieren ponerse en contacto conmigo. Listo, Gustavo. Pues no, muchísimas gracias por darnos esta charla de iluminación sobre el corporate venturing como una estrategia de innovación abierta que le ayuda a resolver precisamente esos desafíos que tienen los corporativos
y encontrarlos, identificarlos a partir de modelos de negocio que están dentro del ecosistema. Ahí yo quiero lanzarte una primera pregunta y vamos a hacer unas preguntas focalizadas a este sector. La primera es, ¿qué tanto esto se aleja o se acerca con las PMOs de las empresas y con las oficinas de gestión de proyectos de las empresas? ¿Es un aliado? ¿Es competencia? Y en dónde, normalmente estas empresas que hacen parte de este gremio tienen sus PMOs. Claro. Entonces, ¿esto cómo encaja con una estrategia de corporate venture? Encaja de manera incómoda. Porque, claro, cuando tú estás viendo desde el PMO la manera de desarrollar un proyecto y desarrollar, sí, como proyectos en general, normalmente son hiperestructurados y organizados, y el mundo de la innovación es hipercaótico y aleatorio. Y entonces nos enloquece un poquito. Yo creo que debería haber una combinación ideal entre ese PMO y la persona de innovación que ayude como a tener un balance estructural que diga, tenemos la estructura a través de la cual nosotros vamos a darle curso a un proyecto, pero también tenemos la plasticidad y la flexibilidad para poder acercar ejercicios de innovación que nos incomoden un poco. Yo creo que es imposible, bueno, los dos venimos del mundo de emprendimiento desde hace un montón hablando de esto, y es imposible encontrar un emprendedor que sea sobresaliente, que no se haya incomodado y que no incomode su entorno, ¿no? O sea, como que sienta como que se vuelve una puya. Bueno, es imposible que una organización innove si no se incomoda. Ese término de incomodarse, yo odio los lugares comunes y cada vez más los estoy odiando, tanto en emprendimiento como en innovación. Es como salte de la caja, piensa diferente, todos esos los odios, como escuchar a Arjona, que no va. Y este tema de incomodarse lo escuché a través de Luis Escola, que era el capitán del equipo de baloncesto de Argentina, cuando ganaron los Olímpicos, la medalla de oro olímpica, y se la ganaron a Estados Unidos. Y decía, la única manera en la que nosotros podíamos lograr ese mayor hito para el deporte argentino y para el baloncesto argentino era que entre nosotros nos sintiéramos tan incómodos que teníamos que hacernos mejores jugadores de baloncesto, teníamos que hacernos mejores personas, teníamos que construir el futuro de nosotros desde la incomodidad de la situación en la que estaban actualmente. Bueno, la única manera en que uno se construye futuro es a través de sentirse incómodo. La manera en la que uno cada vez se va sintiendo más cómodo es como la manera estructural en la que los PMOs entienden estructuralmente proyectos y dicen como, esto tiene sus tiempos, esto tiene sus estructuras, esto se maneja de esta manera y de esta otra forma. Y cuando uno les mueve la estructura, dicen, no, espera un momento, esto no va para ningún lado. Y ahí debería entrar como la parte de innovación y decirle, ¿y si podemos ir para algún lado? Trabajemos de la mano, incomodémonos. Gracias, Gustavo, por esa invitación a incomodarnos, que creo que no nos gustaría hacerlo, pero definitivamente es necesario si uno quiere hacer las cosas diferentes. Para poder pensar diferente hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Gustavo, no todas las startups son para todos los corporativos, ni todos los corporativos son para todas las startups. Aquí tenemos sentados a los corporativos. ¿Cuál Sí. sería tu checklist mínimo a la hora de acercarse o identificar una startup con la cual crees que puede haber un potencial negocio, colaboración, etcétera? Eso también pasa en temas de inversión. Y es que todas las startups están buscando plata, y entonces uno dice, espera un segundo, antes de buscar plata, no todos los inversionistas le sirven para usted. Me dice, no, pero si me pone $1.000.000, pues sí me sirve, claro, es como ganarme el baloto. Dice, no, ojo con eso. No todo el dinero le sirve para su empresa. Y dice, ¿pero por qué? Dice, revísese primero sus valores y revísese para dónde quiere ir. Si ese inversionista encaja dentro de su caja de valores, su caja axiológica de la startup, que hablar de axiología en startups es como ese mundo no se toca, y sí y se deberían tocar porque es filosóficamente en cómo se entienden, pero además en su visión, cómo se construyen, eh, si son compatibles, es un check.
voy a hacer lo mismo con el tema de poder trabajar entre startups y corporaciones. Si la corporación no tiene claro, o sea, si estamos hablando de innovación abierta, si les moja el oído el tema de, sí, qué lindo trabajar con emprendedores, qué lindo traerlos a mi empresa, qué lindo que, pero si el día uno usted les va a abrir la puerta y les tiene un contrato de confidencialidad y les tiene cláusulas de exclusividad, entonces está contradiciendo. Entonces, ¿cómo así que usted me va a hacer firmar una cláusula de exclusividad cuando me está hablando de innovación abierta? Entonces no es tan abierta. Entonces lo que pasa es que usted tiene miedo. Entonces y voy a hacerlo con el ejemplo Guaira. Nosotros, lo voy a decir con el siguiente ejemplo. Nosotros estamos una convención de todo Guaira a nivel global y sale un video de un emprendedor invertido por nosotros que pasó por todo el proceso de aceleración y dice: muchas gracias por creer en nosotros, gracias por hacernos crecer, gracias por ser nuestros primeros clientes y por ayudarnos a entrar a diferentes mercados. Gracias por desarrollar mejor nuestro producto, nuestra solución y ayudarnos a crecer como emprendedores. Gracias, Vodafone. Nos queríamos matar. Y decía, ¿cómo es posible que una startup de nuestro portafolio, que debería ser el más agradecido con Telefónica porque lo hizo crecer, no, le está agradeciendo a Vodafone? Y decíamos, esa es la apertura que tienen las startups de, tranquilo, usted puede trabajar con Claro, contigo, con Boom, con el que quiera. Acá no hay cláusulas de exclusividad. Eso sí, tenemos una cosita de que si va a sacar un producto, pues cuéntenos primero a nosotros como un tema de, como un detalle bonito, pues para nosotros, pero si usted quiere trabajar con Claro, no hay ningún problema. Es más, invitamos a Andrés de innovación de Claro a nuestros eventos y no hay ningún inconveniente. Yo creo que ahí hay un tema y es, si ustedes como corporaciones quieren de verdad trabajar en temas de innovación abierta, tienen que empezar a romper paradigmas que los atan a lo tradicional. Eso como por un lado. Y lo segundo es, miren el tamaño de la startup o de los emprendedores y qué quieren lograr con ellos. Otra vez vamos al cuadrito de las diapositivas al inicio. Si quieren emprendedores en etapa temprana, para explorar a ver qué quieren hacer, está bien. Y vayan ubicando como el tamaño de los emprendedores o de las startups dependiendo de sus expectativas y dependiendo de los recursos que quieran poner en ellos. Súper. Muchas gracias. Esto es muy relevante porque a veces, claro, uno puede tener todas las intenciones y las motivaciones. Qué bien trabajar con emprendedores, con startup, pero a veces uno no está preparado para esa primera reunión, ¿no? Sí. Con todo esto que nos has contado, pueden haber diferentes estrategias a la hora de acercarse con un tipo de con estos emprendedores innovadores. Sí. Uno, invertir en ellas. Sí. Dos, hacer una alianza, ¿sí? Hacer un joint venture, una alianza, Ajá. ¿sí? Tres, subcontratarlas y utilizarlas como marca blanca, ¿cierto? Sí. Y cuarto, no hacer nada. También es una estrategia válida, también es una estrategia legítima. La pregunta que yo te hago, que te quiero hacer, ¿cuándo uno tiene que irse por lo uno o lo otro? ¿Cuál debería ser el criterio para saber, ¿será que le invierto? ¿Será que mejor hago marca blanca? ¿O será que mejor nos vamos aliados junticos, salimos en la foto? Sí, ahí la pregunta directa acá es sobre la estrategia de innovación de la empresa. O sea, ¿usted qué quiere hacer? Si usted quiere volverse un fondo de capital de riesgo corporativo, si quiere y lo ve en su norte, entienda los pros y los contras de toda esa vaina. O sea, entienda que tiene que generar un rubro de inversión hacia las startups, que eso es capital de riesgo, entonces ese capital se puede quemar pues a los años, a los 2 años puede que no exista más. Entienda eso, cómo hace sentido eso dentro de la estrategia de innovación y dentro de la estrategia corporativa, eso cómo le va a ayudar a generar nuevos escenarios para su industria y para usted como empresa. ¿Y qué está dispuesto a dar para que eso suceda? ¿No? O sea, ¿qué está dispuesto a hacer en términos de recursos para que eso suceda? Yo creo que ahí es clave entender la visión de innovación de la empresa. O sea, ¿usted para dónde va? Y en ese para dónde va, los emprendedores, ¿cómo le van a ayudar a ir en ese camino? O sea, ¿y cuál es la mejor manera de hacerlo? Creo que nosotros hablamos un montón de productos mínimos viables y hablamos de ir despacito y vamos construyendo esto en un beta. Y a veces cuando uno está en una corporación dice, no, pues ahí está la plata, intentemos. Dice, puede estar la plata, puede estar el recurso, pero
tal vez no es necesario empezar armando un Corporate Venture Capital, sino empiecen desarrollando mesas de trabajo en conjunto. Empiecen trabajando, móntense un sprint de desarrollo en innovación donde invite a 2 o 3 emprendedores para ver de qué manera pueden generar soluciones entre los dos y a ver en ese joint venture o en esa alianza cómo pueden los dos crecer. Y los dos van a tener el mismo miedo. El emprendedor se va a robar lo que yo estoy creando al interior de mi empresa, entonces me va a montar la competencia. Del otro lado, el emprendedor también va a pensar lo mismo, va a decir, esa empresa viene aquí es a robarme mis talentos, o me va a contratar y me va a absorber. Y dice, no, yo no quiero que me absorban. Y a partir de ahí es dejar el escenario claro, definir muy bien qué se quiere hacer, hacia dónde se quiere ir y tener las reglas muy claras para ambos lados. Yo creo que ese tipo de preguntas tienen que hacer eco en la estrategia de innovación, en el sistema general de innovación y en la manera como se despliega ese sistema general de innovación en este tipo de esfuerzos. Súper, Gustavo. La última pregunta para despedirnos. Nos mostraste un caso muy interesante donde una empresa de telecomunicaciones como ustedes, como la holding, invierte en una empresa de cobranza, como Colectia. Sí. Puede pasar el otro escenario. ¿Por qué no una empresa de cobranza, como las que hacen parte de este gremio, invierta en nuevos negocios digitales de telecomunicaciones? Ese tipo de sinergias pueden pasar, lo permite el corporate venture. Debería pasar. Yo creo que cuando uno se mete en términos de, por ejemplo, de cobranza, y ahí me estoy metiendo en el mundo de ustedes, y perdón por la ignorancia, que no es mi mundo, pero yo creo que estamos hablando más de, cuando uno profundiza en ese tema, podría estar hablando de cifras, de datos, de información, de Big Data, y cuando se mete en Big Data se metió en tema de Machine Learning, y cuando se mete en Machine Learning se metió en tema de predictibilidad, y a partir de ahí a mí sí me interesaría ver cosas como Colectia, como Datagram, como DataApp. No les estoy haciendo promoción a ninguno, conózcanlos. Porque, y otra cosa, creo que los dos tenemos claro esto porque lo vivimos desde el ecosistema, pero eso no llega a las empresas, y es que creo que estamos viviendo un momento histórico en términos de startups y de emprendimiento e innovación en Colombia. Yo vengo caminando el tema de emprendimiento desde el 2009 en Parquesoft, hace un montón, y decirle a mi mamá que quería emprender, más o menos fue un insulto para ella, y decirle, yo para qué le pagué la universidad, tal cual me lo dijo. Hoy como que se arrepiente un poquito, entre dientes se arrepiente. Pero yo le decía, yo viví en Cartagena, y hacer aplicaciones en Cartagena, pues era una locura. O sea, desarrollar talento emprendedor en Cartagena era como impensado. Hoy en Colombia están pasando cosas absolutamente increíbles de startups que nos están rompiendo la cabeza. Lo que está haciendo Bolt es increíble, lo que está haciendo Cajero es increíble, lo que está haciendo SempliMed. Bueno, el mundo fintech es una locura, pero el mundo fintech, el mundo proptech, el mundo healthtech, el mundo... Y yo creo que si ustedes como corporaciones no abren la conversación, por lo menos para tomarse un cafecito con alguno de estos emprendedores, se están perdiendo la oportunidad de crecer. Pues bueno, Gustavo, no, el tiempo en Zoom es súper corto, ya se nos acabó. La verdad, muchísimas gracias por todos estos tips, recomendaciones, planteamientos. La verdad, esto es apenas el 1% donde puede llegar este tipo de estrategias. Definitivamente, hoy la invitación que tú nos estás haciendo a, a, a levantar la piedra y buscar esos emprendedores. Pero los reto. Tómense un cafecito con un emprendedor de la industria en la que de verdad usted sienta que les puede sumar algo. Un cafecito. Son 5,000 pesitos, 10,000 pesitos. Se lo juro que esa conversación les va a cambiar un poco la vida. De acuerdo. Excelente, Gustavo. Bueno, doctora Gloria está por ahí, nos despedimos de una vez. Muy interesante, Gustavo, el espacio y nuevamente mil gracias. Doctora Gloria, la dejo para hacer el cierre. Bueno, Gustavo, sí, lo dejas a uno muy pensativo, porque yo creo que abrir esa conversación va acompañado de vencer ese miedo de que contar lo que yo estoy haciendo y se me lleven mi idea. Y creo que eso, Edwin, es un tema que tenemos que trabajar y trabajar con herramientas para vencer ese miedo razonable y, por qué no decir, ha habido experiencias. Entonces sí creo que es lo que la audiencia se está preguntando y nuestros asociados, qué
tienen ideas maravillosas, pero no las comparten por esa razón. Ya Totalmente. estamos pasados 2 minutos, no me puedo alargar, pero creo que quedamos con una ruta de trabajo y el café de 10.000 pesos, como dices tú, porque ya café de 5 para 2 no hay. Puede ser. Entonces, mil gracias, Gustavo, No, encantado. Edwin. Sí, y bueno, queda la pregunta abierta. A todos ustedes, nuestra querida audiencia, nuestros apreciados innovadores del sector, muchas gracias. Edwin, mil gracias nuevamente para ti, para todos. Esperamos que tengan una feliz tarde. Antes de despedirnos, y como siempre les recuerdo que el sábado comenzamos el curso de alfabetización en seguridad digital en entornos de trabajo remoto, valiosísimo. Por favor, no se lo pierdan, lo va a dictar una experta que es directora ejecutiva de la Escuela de Privacidad. Entonces, Gustavo, también eso te puede interesar. Por favor, inscríbanse y escríbanos a proyectos@colcop y háganos saber sus inquietudes y preguntas para estos espacios. Feliz tarde y nos vemos en esta mesa de innovación dentro de 8 días. Hasta luego. Chao. Hasta luego a Buena todos. tarde. Feliz Chao, tarde. Feliz día.